porcentaje masa a masa, porcentaje en masa o fracción de masas, la teoría. La fracción de masas, o como lo referenciamos más comúnmente, el porcentaje en masa describe la masa del soluto en 100 gramos de la solución. O al menos esa es la definición que usted encontrará en cualquier libro de texto, desde los más antiguos hasta los más modernos. Desde los escritos por químicos nacionales en cada país hasta textos internacionales. Normalmente la conocemos como porcentaje en masa de soluto a masa de la solución, pero la expresión porcentaje en peso es de uso común en las pruebas de estado y en los libros de texto, especialmente los más antiguos. En el cálculo del porcentaje en masa, las unidades de masa del soluto y de la solución deben ser las mismas. Si la masa del soluto está dada en gramos, entonces la masa de la solución también deberá estar dada en gramos. Aunque tendemos a usarla en términos de un porcentaje con un símbolo complejo y nada útil a la hora de hacer manipulaciones algebraicas para ejercicios complejos, el libro dorado de la IUPAC, que es el compendio de recomendaciones para la terminología química, posee una recomendación para dejar de usar estos símbolos tradicionales y engorrosos. Y es a través del concepto de fracción de masas, que es simplemente la fracción de masa del soluto sobre masa de la solución, pero no como una expresión aritmética como la tenemos acá, sino como una verdadera ecuación. En ese orden de ideas, la fracción de masas debe representarse por el símbolo de la variable W minúscula, y las masas del soluto y el solvente se representarán con el símbolo para masa, que es la M minúscula, con subíndices que identifiquen el objeto medido. Por ejemplo, el subíndice iésimo, que se lee como 1 para el soluto, que será la masa 1, y el subíndice T mayúscula, que representará total para la masa total. Ten en cuenta que el símbolo para el subíndice no está estandarizado y por ende podemos cambiarlo para las necesidades o gustos personales. Por ejemplo, a mí me gusta dejar los totales sin subíndices para tener que escribir menos símbolos en las ecuaciones, lo cual facilita el tratamiento algebraico. La forma porcentual de la fracción de masas es una pseudounidad o falsa unidad semejante a partes por millón o partes por billón. En todo, definiciones y formalmente también debería ser en símbolos. El símbolo debería ser partes por cada ciento en fracción de masas, como definida como la fracción de masas multiplicada por 100 y con la pseudo unidad porcentual. Pero según el libro dorado de la IUPAC, el símbolo porcentual no es una unidad real, y formalmente esto hace que todas estas unidades sean adimensionales. Sin embargo, escribir el símbolo partes por cada ciento en fracción de masas sería engorroso, especialmente al hacer despejes algebraicos, por lo que para los ejercicios de lápiz y papel usaremos el símbolo porcentual a la izquierda de la W para indicar que la fracción está en su forma porcentual y a la derecha multiplicaremos por 100 y agregándole el porcentual como símbolo de unidad. Pero esto solo para facilitarnos el tratamiento de las situaciones en los problemas de lápiz y papel. Debe tener en cuenta que formalmente el símbolo porcentual no existe, no está allí, no es una unidad real. Adicionalmente, debemos tener en cuenta la fórmula auxiliar. La masa es una propiedad aditiva y por ende la masa total es igual a la suma de las masas parciales en la mezcla. Aunque normalmente en los ejercicios de lápiz y papel solo tenemos dos componentes en la mezcla, el soluto y el solvente, de forma tal que este símbolo, que puede ser atemorizante o intimidante, se puede resolver de la siguiente forma para dos componentes: una suma simple entre la masa de una sustancia 1 y la masa de una sustancia 2. Denominamos a M sub I como la masa 1 o masa del soluto y la masa sub II como la masa 2 o la masa del solvente. Aunque recuerde que usted es libre para definir los subíndices como más le agrade. Ahora, manipulaciones algebraicas. Podría haber terminado el video en
la imagen anterior, pero ese no es el objetivo porque eso es lo que hacen todos los libros de texto y no aguanta. Recuerde que el objetivo de este curso es generar respuestas analíticas o demostraciones, más allá de una simple respuesta numérica trivial, dado que en la demostración uno logra entender de dónde salió un procedimiento o una serie de operaciones aritméticas. Es decir, que las respuestas no salen de la nada o de una secuencia en un libro de texto o del genio de un sabio. Pueden deducirse por los principios del álgebra. Iniciemos con algo sencillo. Expresar la fracción de masas en términos de la masa del soluto y la masa del solvente. Entonces es simplemente tomar la definición de la fracción de masas e igualar la masa total con la suma masa del soluto sobre la masa del solvente. Y esta sería la expresión. Sin embargo, hay que destacar que esta no es la fórmula más elegante para esta ecuación. La razón es que la masa del soluto se repite dos veces y normalmente las formas más elegantes de estas fórmulas son aquellas en las cuales la variable se repite la menor cantidad posible de veces. Para simplificar esta ecuación podemos dividir entre la masa del soluto arriba y abajo. Arriba, la masa del soluto queda dividida entre sí misma y por lo tanto se vuelve un 1. Abajo, la masa del soluto queda siendo un factor común a la suma y por lo tanto queda dividiendo a ambos términos de manera independiente. Por lo tanto, la masa del soluto dividido entre sí misma vuelve a dar un 1 y la masa del solvente queda dividida por la masa del soluto, con lo cual se alcanza la fórmula más sencilla en términos de que las variables se repiten la menor cantidad de veces. Aunque, como diría Carl Sagan, esto es solo un juego matemático. Una situación más sencilla sería expresar la masa del soluto en términos de la fracción de masas y la masa total, que no es otra cosa sino pasar la masa total a multiplicar en la definición de la fracción de masas y expresar la ecuación de manera elegante. El otro despeje sencillo es expresar la masa total en términos de la fracción de masas y la masa del soluto, la cual nuevamente simplemente es tomar la definición de la fracción de masas. En este caso pasamos la masa total a multiplicar y la fracción de masas a dividir, con lo cual obtenemos la solución analítica para las situaciones de este tipo. Sin embargo, la cosa se comienza a complicar cuando tenemos que quitar la masa total y usar la masa del solvente. Por ejemplo, expresar la masa del soluto en términos de la masa del solvente y la fracción de masas. Entonces, tengan en cuenta que no es esta de acá, porque esta de acá está definida en términos de la masa total, no la masa del solvente. Entonces, para abordar esta situación, vamos a usar las dos definiciones fundamentales, comenzando por la definición de la fracción de masas. Lo primero que voy a hacer es reemplazar la masa total por la suma de masa del soluto más la masa del solvente, con lo cual de lo único que se trata es de despejar la masa del soluto. Posteriormente voy a mandar esta suma a multiplicar, pero al multiplicar lo hace entre paréntesis. En este punto lo que hacemos es resolver este factor común. La fracción de masas pasa a multiplicar tanto a la masa del soluto como a la masa del solvente. Ahora pasamos a restar el término fracción de masas por masa del soluto al otro lado de la ecuación, con lo cual obtenemos que podemos sacar la masa del soluto en un solo término por medio de un factor común. Entonces el factor común queda como sale este y se reemplaza por un 1, afuera queda el factor común masa del soluto y adentro pues esta masa del soluto sale por el factor común. Y simplemente ya podemos despejar la masa del soluto pasando este término a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Nuevamente, esta ecuación ya podría utilizarse, pero también puede simplificarse una vez más, dividiendo toda la fracción entre la fracción de masas arriba y abajo. Arriba se cancelaría, abajo la fracción de masas quedaría dividiendo como un factor común a ambos términos. Por lo tanto, quedaría dividiendo al 1 y dividiéndose a sí misma se convertiría en un 1, siendo ambas ecuaciones igual de válidas. La última situación es expresar
la masa del solvente en términos de la masa del soluto y la fracción de masas. Nuevamente vamos a hacer la demostración desde lo que sería el principio, la definición de la fracción de masas original. Posteriormente reemplazamos la masa total por la suma de la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, ahora lo que necesitamos es despejar la masa del solvente. Nuevamente, vamos a pasar todo este término a multiplicar en medio de un paréntesis. Y resolvemos el factor común multiplicando la fracción de masas por ambas masas de manera evidente. En este punto, volvemos a pasar la masa del soluto a restar al otro lado de la expresión multiplicado por la fracción de masas. Pero en este caso, lo que tenemos que hacer es pasar a dividir esta fracción de masas para despejar la masa del solvente. Como en los casos anteriores, esta ecuación ya estaría lista para usarse, pero podemos hacer una simplificación más. Como esto es una resta de fraccionarios, podemos expresar esta resta de fraccionarios del siguiente modo, independizando el numerador común. Con lo cual podemos cancelar esta fracción de masas y podemos sacar un factor común de la masa del soluto. Cualquiera de las dos expresiones es válida, aunque una sea más fácil de introducir en la calculadora que la otra, lo cual nos lleva a una conclusión muy importante de estos problemas, y es que existen varios procedimientos aritméticos para obtener una misma solución, del mismo modo en que podemos llegar a varias ecuaciones que son iguales. Bien, aunque planeaba también colocar las demostraciones del cálculo de la fracción de masas en términos de todas las demás unidades de concentración en este video, ya llevamos más de 10 minutos, así que voy a hacer un segundo video de la fracción de masas, pero ya hablando de las conversiones con y entre otras unidades de concentración. Ya sé que estos juegos matemáticos pueden parecer engorrosos, pero créanme que pueden llegar a ser muy útiles a la hora de resolver ejercicios complejos. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.